beneficiarte de los beneficios de las competencias, las habilidades, las metodologías, las técnicas que el coaching nos acerca para intervenir y ayudar a que los equipos sean, como decíamos, más conscientes y puedan llevar adelante desafíos muy grandes, que a veces tienen que ver con lograr superar interacciones que son disfuncionales, que los hacen caer muchas veces en síntomas que tienen que ver con que no nos comunicamos bien, con que estamos en compartimentos estancos y ciertas dinámicas que sabemos que lo que hacen es que, que las reuniones sean un martirio, que se sufran las interacciones y que algunas personas prefieran y crean que es más fácil trabajar individualmente, ¿no? Nosotros Sí, total. hablamos de interacciones sistémicas, ¿no, Mariano? Sí, sí, sí. Y ahí es donde, mediante un modelo simple, pero efectivo, que es el que nosotros aplicamos y el que trabajamos y desarrollamos con los diferentes equipos en nuestra experiencia en la dinámica, en la intervención en las diferentes organizaciones, es que podamos responder con mucha facilidad y disponer de herramientas técnicas y recursos para ver de qué manera o entender cómo hace un equipo que sea eficaz. Y ahí tenemos tres elementos, ¿sí? Que lo vamos a desarrollar durante todas las jornadas. Y el primer elemento es tener los miembros, tener mucho autoconocimiento, ¿sí? O sea, conocernos y el conocimiento mutuo. Y esto lo vamos a hacer mediante conceptos, mediante herramientas, mediante investigaciones y todos los aportes de la neurociencia. De la neurociencia cognitiva aplicada, o sea, es muy importante entender cómo funcionamos, entender cómo funcionan nuestros pares, pero también comprender de qué manera y de qué forma construimos significados y cómo esos significados que construimos de manera individual, también otras personas que integran los equipos lo hacen. Entonces, cómo convivimos y cómo construimos juntos esa idea o ese concepto y cómo transitamos juntos el logro de los objetivos, ¿no? Y el avance de los objetivos. Entonces, desde las neurociencias cognitivas vamos a tener una mayor comprensión sobre cómo funcionamos nosotros de manera individual y cómo funcionan los otros cuando interactúan con nosotros. Y ahí es donde explicamos, como bien dices, Héctor, el comportamiento sistémico, ¿no? Y el funcionamiento sistémico de los equipos. Sí, cómo nos influenciamos unos a otros, cómo nuestro cerebro, al menos en un 50%, depende de las interacciones con otro y por eso no soy igual cuando estoy solo. Y este es un principio que tenemos muy en cuenta en nuestras intervenciones en coaching de equipos. Porque fíjense, no hacemos reuniones individuales, sino siempre hacemos reuniones donde está todo el equipo. Y esto lo incluye el líder. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas en entrevistas individuales, y lo sabemos también por experiencia, no dicen lo mismo y no piensan igual que cuando están en equipos. Y necesitamos que el equipo necesita que esa persona empiece a funcionar distinto dentro del equipo. Nos influenciamos, y eso lo demuestra la neurociencia, y hay muchos estudios, vamos a compartir, muchos estudios científicos, que lo que hicieron fue estudiar, algunos durante más de 40 años, a equipos de alto rendimiento en organizaciones, y entender, y acá les traíamos algo para compartirles con Mariano, una simple figurita, entender que en los equipos ya deja de ser importante el quién. Ya no tenemos que centrarnos tantos en la persona que entró a ese equipo y sus antecedentes, sus características, sus competencias. Van a ser importantes porque influencian el equipo, pero la verdad que esa persona y el resto del equipo, los resultados, tienen que ver con sus interacciones. ¿Cuál es la red de conversaciones que generan entre ellos y que los hace desarrollarse y tener los resultados que tienen? ¿Cuáles son los tipos de interacciones que a veces tienen que ver con cómo están espacialmente? Bien, no es lo mismo un líder que esté acá en esta posición a un líder que, por ejemplo, adopte esta posición en las reuniones y sea como el centro de todas las interacciones. No es lo mismo si hay cierto tipo de lealtades, ¿no? Si hay ciertos tipos de comunicaciones dentro de las reuniones que hace que se creen dinámicas que pueden ser funcionales a los fines de subgrupos dentro del equipo, pero que pueden ser totalmente disfuncionales para el resultado del equipo. Entonces, vamos a compartirles algunos anteojos, decimos nosotros, algunos modelos que nos van a ayudar a distinguir cómo es el flujo de energía y que podamos estar
en una reunión, que decimos que es el lugar donde el equipo demuestra cómo es donde podemos tener acceso. Siempre hablamos que los equipos son como organismos vivos, ¿no? Y podemos tener acceso a su ADN en las reuniones. Entonces, anteojos que nos ayuden a entender cómo es el flujo de energía y cómo son esas interacciones que lo hace al equipo más inteligente. Entonces, volvemos al tema, no nos fijamos tanto en el quién, sino en el cómo se interactúan y se interrelacionan para lograr sentido, acción y resultados. Sí, totalmente, Héctor. Decíamos, esto tiene que ver con los tres elementos que hacen a los equipos eficaces. Lo decíamos primero, el autoconocimiento y el conocimiento mutuo. El segundo elemento clave, importante que vamos a ver y que vamos a desarrollar, tiene que ver un poco con lo que vos estabas comentando recién, Héctor, ¿no? Con la composición equilibrada, con los aportes que hace cada uno de los miembros. Y en ese sentido es muy importante entender que cada uno asume un rol y que cada uno hace una contribución. Entender y clarificar eso ayuda a los miembros del equipo a que puedan ser aportes significativos y a que podamos valorar por sobre todas las cosas las diferencias. Es en las diferencias en donde tenemos diferentes puntos de vista, porque construimos diferentes significados, es ahí en donde nos podemos potenciar, es ahí donde los equipos se pueden nutrir, pero no siempre, ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, podemos llegar a acuerdos, no siempre podemos llegar a buen puerto, podríamos decir, ¿no? No siempre ese logro de objetivos está fácil, es alcanzable, porque en las diferencias aparece algo elemental y fundamental que tiene que ver con las emociones, con los pensamientos, y eso nos afecta, nos influye en nuestras conductas y nuestros comportamientos. Es ahí en donde aparece el tercer elemento, que tiene que ver con las relaciones constructivas. Entonces, un equipo eficaz es un equipo en donde hay mucho autoconocimiento, sus miembros conocen sus potencialidades, conocen sus debilidades, conocen sus carencias, donde hay una composición equilibrada, donde cada uno sabe qué puede aportar y aporta desde su rol, desde su rasgo de personalidad, desde sus fortalezas y obviamente desde sus comportamientos preferidos. Pero también es muy clave e importante el tercer elemento que tiene que ver con las relaciones constructivas. Vos lo decías ahí, Héctor, ¿no? No miramos tanto el qué, sino miramos el cómo, y el cómo significa ver cómo la gente interactúa uno con otro. Y desde las neurociencias vamos a ver lo importante que son los procesos de cognición social, o sea, cómo construimos conocimiento, cómo construimos significado de manera conjunta. Y eso implica habilidades, eso implica recursos y eso implica competencias. ¿Sí? No se trata de ser inteligente, sino se trata de ser inteligente socialmente. Eso significa que en mi cerebro se activan circuitos que solo se activan en interacción con otras personas. Y eso es por efecto, entre otras cosas, ¿sí? De diferentes teorías, teoría de la mente, todo lo que tiene que ver con empatía y neuronas espejo. Todos estos temas vamos a estar desarrollando en profundidad, todos estos temas los vamos a compartir, seguramente va a haber mucho debate y vamos a aprender juntos, ¿no? Y esa es la idea que podamos transmitir las experiencias de las organizaciones y las empresas de la zona sur de Latinoamérica, ¿no? Sí, seguramente en las interacciones que vamos a tener con ustedes, como vos decís, Mariano, vamos a crear sentido juntos y vamos a crear mejores resultados para todos y vamos a crear aprendizaje. Es muy importante esto que traías de cómo vamos a hacer hincapié en cómo estas relaciones pueden ser constructivas o destructivas, ¿no? Y cómo, por eso es que muchas veces en los equipos, nosotros en el proceso vamos a acompañarlo para que el equipo evolutivamente, el equipo que está en el proceso de coaching, pueda pasar por distintos estadios, que lo haga, que empiece a crear esas relaciones constructivas en base a resultados concretos, ¿no? Porque muchas veces, y piensen si a ustedes les pasó, que uno no puede expresar su mejor versión en algún equipo. En algún equipo se siente muy cómodo y puede ser aquel tipo de jugador que le gusta ser, mientras que en otro equipo no nos dan el espacio, ¿no? Las interacciones nos condicionan. Entonces, por eso nosotros vamos a acompañar a los equipos por algunas fases en el proceso de coaching, en base a nuestra experiencia. Va a ser muy importante, por ejemplo, que inicialmente el equipo encuentre qué los une, ¿bien? Y vamos desde el coaching a ayudarlos a eso, a que empiecen a tener conversaciones con intervenciones que vamos a hacer para que descubra qué los une, porque muchas veces los equipos ya olvidan eso, qué los une y los hace que
sea necesario que trabajen juntos y que logren resultados que sean superiores a los individuales. Vamos también a acompañarlos por un espacio donde ellos descubran qué los diferencia, empiecen a mirarse de otra manera, pero sobre todo empiecen a mirarse en sus interacciones, empiecen a ser conscientes cómo es posible que en algunas reuniones algunos tomen más el micrófono y se vuelvan más protagonistas, perdón, y se olviden de algunos que pueden estar aportando y mucho. Bien. Una de las cosas que descubrió la ciencia es la importancia que en los equipos de alto desempeño haya, recién hablaba de la composición equilibrada, también haya una participación equilibrada, que todos tengan el derecho a aportar, pero por supuesto aportar desde sus experiencias, desde sus competencias, desde aquello que le pueda servir más al equipo. Y también lo vamos a hacer pasar por un estado donde va a ser necesario que ellos empiecen a co-crear nuevas maneras, un cómo más poderoso que el anterior para que sus resultados sean efectivos. Y vamos a ayudarlos también a eso en sus reuniones. Una de las cosas, nosotros operamos como en dos contextos. Uno es sus reuniones, que es donde ellos crean valor, y también generamos espacios donde los ayudamos a ellos a que se miren en otro contexto y empiecen a interactuar de otra manera, empiecen a practicar ese nuevo cómo. Ahora, siempre enfocado en resultados. Por ejemplo, hay patrones en reuniones que hace que muchas veces se terminen las reuniones en eternas, no se tomen decisiones, no interactúen todos. Entonces, por ejemplo, los roles, hay herramientas como que vamos a usar, por ejemplo, la de roles delegado, que le va a permitir al equipo tomar acción y tomar protagonismo en cómo quiere que sean sus reuniones. Bien, tanto en tiempo, como cómo se van a asegurar de que todos participen, cómo se van a asegurar de que las reglas y los valores que para ellos son importantes empiecen a hacerse presente cuando lo necesitan. Bueno, Mariano, creo que vamos con nuestro tiempo, ya algo que quieras contarle también a los chicos en este breve No, contacto que queríamos tener. simplemente, sí, la verdad que estamos muy entusiasmados, estamos ansiosos de poder compartir con todos ustedes este espacio y generalmente, como siempre decimos, ¿no? No somos los mismos cuando estamos con otros, ¿no? Y ese no ser lo mismo significa que nos podamos potenciar. Estoy seguro que van a ser unas jornadas muy interesantes, con mucha creación y bueno, la verdad es queremos sorprendernos, ¿sí? Y estamos trabajando para eso. Y el entusiasmo, los resultados que vemos nos invitan a más. Algo que les queremos contar es, ustedes en este proceso van a vivenciar no solo las herramientas, las habilidades, las maneras de intervenir, sino también lo van a vivir como miembro de un equipo y como líder de un equipo, como estas herramientas, estas intervenciones, estas metodologías los nutren, los empoderan. Van a vivir los tres roles y les aseguramos que va a ser transformador. Bueno, Así será, les un abrazo un grande, ¿no? abrazo grande y nos estamos viendo pronto.